tardes, mi nombre es Estefánico Clonis y este reportaje está dedicado a los diamantes de sangre, enfocado en Sierra Leona. En este momento nos encontramos en la casa de una sierraleonense, la cual nos va a decir en qué consistió la guerra y además las torturas que fueron aplicadas en esta. Y también nos va a decir cómo los diamantes estuvieron involucrados en la guerra. Además, tenemos como invitada una representante de la ONU, la cual nos va a decir cómo los derechos humanos fueron violados. Pero antes de hablar todo esto hay que decir qué son los diamantes de sangre. Cabe destacar que los diamantes son unas piedras preciosas, las cuales son muy comerciales y vienen de diferentes tamaños y colores. Sin embargo, en algunos países africanos, que se caracterizan por su pobreza extrema, han sido la causa de muchas confrontaciones, traumas y guerras civiles. Estos son Angola, Zimbabue, el Congo, Liberia y Sierra Leona. Es decir, que estos diamantes que sirven para financiar guerras civiles son llamados diamantes de sangre o diamantes de conflicto. Ahora hablemos un poco sobre Sierra Leona. En 1991, un grupo llamado FRU, o bien Frente Revolucionario Unido, se encargó de empezar una guerra civil contra el gobierno. Esta guerra empezó a ser financiada por diamantes. Cabe destacar que al principio era un grupo de estudiantes los cuales tenían como objetivo quitar la corrupción del país. Sin embargo, a lo largo de los años empezaron a mostrar su verdadero motivo, que eran los diamantes, y usarlos para pagar su armamento y todo lo que necesitaran como recursos. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el país. Sierra Leona es un país africano que se encuentra en la costa occidental. Se caracteriza por una pobreza extrema, a pesar de la cantidad de recursos que tiene las selvas tropicales. Ahora hablemos un poco sobre su economía. Cabe destacar que, en cuanto a recursos minerales, posee diamantes, bauxita, rutilo y cromito, entre otros recursos minerales. Y también cabe destacar que hay pequeñas empresas manufactureras que producen telas, tejidos y zapatos, y que también crían aves, ovejas, cerdos, y cultivan café, cacao, aceite de palma, almendras de palma y arroz. Y a pesar de todo esto, sigue siendo un país de extremada pobreza. En cuanto a su política, es una república presidencialista y está principalmente liderada por dos partidos, la APC, o People's Congress, y la SLPP, Sierra Leona People's Party. El poder se encuentra centralizado en la capital, Freedom. Sin embargo, en 1991 empieza una confrontación entre el grupo de rebeldes FRU y el gobierno. Al año de esta confrontación, un grupo de militares derroca al presidente Momo en 1991. Y desde 1991 hasta 1996, el FRU se encargó de hacer una campaña de terror con todos los ciudadanos, haciendo diferentes torturas solo con el fin de apoderarse de todos los diamantes del país y dejar al gobierno sin capital. Pero en 1996 se hacen unas elecciones donde gana Ahmad Tejan Gaba con el 60% de los votos. Este no duró más de un año en el gobierno, gracias a que en 1997 se le derroca con otra junta militar, la cual permite que el FRU entre en la capital Freedom. Al ocurrir esto, las personas molestas deciden hacer protestas hasta que estos se retiran. La presidencia se le da a Foday Sanko en 1999. Sin embargo, este no duró demasiado, gracias a que una compañía diamantífera decide denunciarlo a él y a Charles Taylor por todas las violaciones de los derechos humanos que causaron esta guerra. Ahora, hablemos un poco sobre sus características sociales. La población de Sierra Leona a finales del siglo XX sufrió diversos traumas gracias a esta guerra, tanto psicológicos como mentales, gracias a las distintas torturas que se le hicieron, como saqueo de casas, mutilaciones, que se tenían que retirar de sus hogares, etc. Cabe destacar que murieron entre 50.000 y 75.000 personas, y que además hubo aproximadamente entre 2 millones y 2,5 millones de desplazados, lo cual significa un 50% de la población. Ahora, el 50% de la población es musulmana, el 6% es cristiana y el 44% es de otras religiones. Además, el 36,4% vive en zonas urbanas y el 63,6% vive en zonas rurales. Además, sería relevante decir que la educación es muy pobre y que solamente un 33% de la población sabe leer y escribir. Después de esta característica, iremos a entrevistar a nuestra sierraleonense llamada Kenia Graterol.
A continuación, la entrevista. La guerra civil en Sierra Leona. Recuerdo perfectamente cómo inició todo. Fue en marzo del 91 cuando los combatientes del FRU iniciaron la guerra desde la parte este del país para supuestamente derrocar al gobierno. Al inicio del conflicto, nosotros pensábamos que eran una fuerza comandada por el expresidente liberiano Charles Taylor con el fin de desestabilizar el país. Pero luego nos dimos cuenta que en realidad era una empresa criminal que tenía el único objetivo de saquear todos nuestros recursos naturales, en especial los diamantes. Durante todos esos años de guerra nos proporcionaron atrocidades a todos los residentes. Aún recuerdo cómo me torturaron a mis hijos, a mi madre y a mi esposa. Los niños eran los que se llevaban la peor parte, ya que al ser secuestrados eran utilizados como escudos humanos, esclavos sexuales y finalmente entrenados para ser soldados. La vida de las niñas tampoco era nada sencilla, ya que al ser secuestradas eran violadas delante de todos y estaban obligadas a mantener relaciones sexuales con quien lo demandase. Sin embargo, donde se pudo notar la mayor violación a nuestros derechos humanos fue en la parte de extracción de los recursos naturales, ya que allí nos golpeaban, nos proporcionaban latigazos y palizas para obligarnos a trabajar. Muy bien, nos encontramos aquí en la casa de la sierraleonense Kenia Graterol, la cual nos acaba de dar una triste y cruda entrevista sobre lo que ocurrió en la guerra civil de Sierra Leona y sobre sus torturas. Ahora vamos a sintonizar con una representante de la ONU llamada María Corina Gómez, la cual nos va a decir sobre cómo fueron violados los derechos humanos en este acontecimiento. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Corina Gómez, representante de la sede de África Occidental de la ONU. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por hacerme partícipe de su programa esta noche. Y bueno, entre los comentarios que quería hacer sobre esta guerra, el primero es, quería hablar sobre los dos grandes bandos que existieron durante ella, que donde tenemos por un lado el gobierno y por el otro los grupos rebeldes. Bueno, en el primer bando, además de las Fuerzas Armadas de los distintos gobiernos que transcurrieron desde 1991 hasta 2002, que fue la época en que se desarrolló la guerra, como los de Momo, Valentin Streiser, Madadio o Ahmad Kabat, que es el actualmente presidente de Sierra Leona, cabe acotar. Este también contó con el apoyo de distintas organizaciones, países y fuerzas como la Civilian Defense Force o CDF o las fuerzas regionales del ECOMOG, que fue una fuerzas establecidas por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental o CEDEAO, donde establecieron un grupo de vigilancia armada en 1998 tras el desencadenamiento de las guerras en Liberia y Sierra Leona. Y bueno, cabe destacar que el país que aportó mayores soldados, armas, bueno, entre otras cosas, fue Nigeria. Y bueno, además de estas fuerzas, también contó con el apoyo de dos importantes países, los que contamos con Estados Unidos, en el cual dio su apoyo en cuanto a la firma del Tratado de Paz Lomé en 1999, y también Inglaterra, el que intervino en el 2000 enviando tropas militares. Y bueno, por último está la ONU o las Naciones Unidas, la cual envió dos importantes misiones llamadas la UNOMSIL y la UNAMISIL. Y estas misiones fueron con el fin de mantener la paz en dicho país tras la firma de estos tratados, en donde se enviaban fuerzas militares o grupos militares que se encargaban de cumplir dicho objetivo. En el segundo bando lo comprende el Frente Revolucionario Unido o el FRU, que es un grupo rebelde, en donde destacan dos principales personajes, que está Foday Sankoh, que fue su líder y creador, y Charles Taylor, que es el expresidente de Liberia, quien gobernó dicho país en 1997, el que le da un apoyo en cuanto al intercambio de diamantes por armas, es decir, el Frente Revolucionario Unido le conseguía los diamantes y este se los intercambiaba por armas y otros recursos militares para que desempeñaran la guerra. Por ello, tras una serie de sesiones y bueno, a lo largo de muchos años, en 2012 finalmente el Tribunal Especial
para Sierra Leona declara tanto a Charles Taylor como los principales líderes del FRU como culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a raíz de la guerra civil de Sierra Leona. Y bueno, esto se debe debido a las grandes violaciones a los derechos humanos que cometieron durante esta guerra. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, para quienes no saben, los derechos humanos son todos aquellos derechos fundamentales y esenciales que tiene el hombre por su naturaleza, sin importar el sexo, la raza, el color, la procedencia, la nacionalidad. Y bueno, estos derechos además son obligaciones que tiene el Estado para respetarlos, protegerlos y hacerlos cumplir. Y bueno, además están velados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto a las violaciones que se realizaron en Sierra Leona de estos derechos, podemos ver una violación contra el derecho número 5, el cual expone que nadie debe ser sometido ni a torturas, ni penas, ni tratos crueles, inhumanos ni degradantes. Que esto fue lo que comprendió principalmente la campaña de terror que propició el Frente Revolucionario Unido, con una serie de torturas como mutilaciones o violaciones o golpes, palizas, latigazos a todos los habitantes de Sierra Leona a lo largo de su guerra, además de los daños psicológicos que esta guerra dejó en toda la población de Sierra Leona, que podemos ver en las niñas quienes eran violadas y agredidas sexualmente, y muchas de ellas terminaron embarazadas o les transmitían enfermedades o incluso morían. Y bueno, también en los niños soldados, que les mataban a sus familiares al frente de ellos para que fueran más fáciles de manipular, les suministraban drogas para que cumplieran todas las demandas que les realizaban. Y bueno, entre otras atrocidades que se cometieron durante esta guerra, principalmente por los grupos rebeldes. Y bueno, sin más que comentar, muchas gracias por hacerme partícipe nuevamente en este programa. Muy buenas noches y hasta luego. Bueno, muchas gracias al representante de la ONU, María Corina Gómez, por la información que nos aportó. Y esto fue todo. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo reportaje a la misma hora de siempre. Hasta luego. Soy Estefany Clones y gracias por sintonizarnos.